Buenísimo. Bien, vamos a pasar a la última parte de este tercer bloque. Yo espero de todo corazón que estén disfrutando el programa. Recuerden que sigue la programación. Enseguida pasamos con el podcast. Después viene el área del músico. Después tenemos el área del anime. Después tenemos un devocional. Luego la oración y luego gaming, ¿no? Así que quédense, sigan disfrutando del contenido de Sonic Jucan. Y si les está gustando, por favor, dejen un like, dejen un comentario. De verdad, no saben cuánto apoya el algoritmo esto. Quiero pasar a la parte final de este bloque antes de despedirme, que tiene que ver con el provisionismo. Ha estado el debate álgido en las redes sociales respecto a este tema eh, y ha generado bastante expectación, ¿no? Algunos aprueban al provisionismo, se asocian a él, lo encuentran satisfactorio teológicamente, mentalmente. Algunos lo repudian, ¿no? Lo encuentran como muy cercano al sociniacismo y al pelagianismo. Pero he estado siguiendo de cerca algunas interacciones que han tenido. Por ejemplo, me pareció genial que se pudiese entrevistar a Ken Wilson para no generar toda esta tensión de qué dijo y qué no dijo, si puedes ya escuchar y saber qué piensa y qué cree, ¿no? He estado leyendo algo de Leighton Flowers y también he visto algunas de las críticas que han hecho, por ejemplo, algunos calvinistas al asunto del provisionismo. Yo no soy calvinista, ustedes lo saben, yo soy wesleyano. El arminianismo clásico, el wesleyanismo y ciertos arminianismos quizá van a estar cerca del provisionismo. De hecho, ahorita les voy a compartir una fuente de Roger Olson y Michael Orton, que creo que ellos son los arminianos más conocidos actualmente y que creo que son los eruditos que están trabajando en pos justamente de desentrañar lo que es el arminianismo en sí. Roger Olson, que se montó en la guerra ahora que se dio todo el fenómeno del neocalvinismo, él fue uno de los eruditos que estuvo respondiendo junto con Michael Orton. Yo llevé a Michael Orton en las Asambleas de Dios, que es como el texto base de los arminianos, pero el asunto es que estuve siguiendo las interacciones que tuvieron y hay un punto álgido que me interesa tratar, el asunto de los bebés. Esa parte de los bebés la escuché, estuvo en un momento aquí Winston, aquí en el canal, y yo se la pregunté. Yo sé qué piensa el Rebe, por ejemplo, yo sé qué piensa Osman. Creo que ayer estuvo Ruby, aquí de Retando Paradigmas, estuvo aquí en el canal. Escuché también las declaraciones de Ken Wilson. Y me parece que hay un punto ahí bastante tenso, ¿no? Bastante tenso. Vuelvo y repito, creo yo que este es el punto incómodo de la teología en general, no solamente de los provisionistas. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, sin tratar de ser condescendiente con ninguna postura, ¿eh? Aunque dejo claro que yo soy arminiano. Por lo general, ya me cuesta dar esos saltos, ¿no? Teológicos que, seamos honestos, dar un salto teológico de esa envergadura lleva tiempo, gente. Lleva tiempo y lleva estudio, lleva análisis, ¿no? Y voy a decir algunas cosas interesantes respecto a esto, ¿no? Hay un punto aquí bastante tenso con el asunto de los niños, el pecado original, la herencia imputada de Agustín. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que el asunto de los niños le explota a todos los sistemas teológicos en la cara, ¿eh? O sea, no es un problema de los provisionistas. El problema de los niños le explota a todos los teólogos en la cara y a todos los sistemas teológicos en la cara. A wesleyanos, a arminianos, a luteranos, a calvinistas, supralapsarianos, infralapsarianos, provisionistas. Todos les explota el tema de los niños. Ahora, hay varias formas en que intentan solucionarlo. Pero este es el punto incómodo de la teología. El punto incómodo de la teología es cuando intenta ser coherente con el sistema sin crear metanarrativas, ¿no? Incongruentes, incoherentes. Este es el punto álgido de la teología porque, sí, dentro de los sistemas teológicos hay ciertos convencionalismos también. O sea, metanarrativas que aunque no son congruentes con el sistema en sí, los aceptas de buena gana porque no quieres comprometer al sistema. Es lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, yo a veces platicaba con un amigo calvinista que tengo, que ustedes lo conocen, y él me decía que se oponía, decía, yo me opongo a la idea de la gracia infusa o la justicia infusa de los católicos. Básicamente la idea de la justicia infusa es que Dios en el bautismo te infunde una justicia que te habilita, ¿no? Te habilita para ahora sí poder hacer buenas obras, que los católicos le llaman obras de condigno. Él decía, yo me opongo porque yo soy sola fide, yo estoy de acuerdo con la justicia imputada extra nos. Y yo decía, está bien, esto está correcto, pero te opones también a la regeneración previa antes de la fe, porque es la misma idea de fondo. O sea, en el fondo,
El que seas regenerado antes de tener fe es una suerte de habilitación del creyente. Dios te habilita para que puedas creer. No lo había pensado. Es que dentro del sistema hay ciertos convencionalismos en los que nosotros nos acostumbramos a lidiar y cuando llegas a tocar, ¿no? El punto álgido se descompone todo el asunto. Por ejemplo, mi hermano, le digo hermano que es mi tío, mi hermano es mecánico, ¿no? Y yo siempre le hago la pregunta de, ¿por qué carajos te quedan tornillos sueltos cada vez que desarmas un motor, papá? O sea, desarmas un motor y eres un cirujano, ¿no? Pero siempre hay 3 o 4 tornillos que no quedan. Bueno, dentro de las cosmovisiones se supone que son formatos dialogales en donde dialogas con todas las aristas, pero todas las cosmovisiones, a menos que las cierres, tienen esos tornillitos. O sea, tienen esas partes donde si le picas por aquí, papá, la haces tronar. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los sistemas teológicos institucionales, esos tornillitos no se tocan. Déjalos por allá. Al fin de cuentas, el carro funciona, ¿no? Y sí, o sea, tú vas a tener el carro y los 3 tornillos no te los pusieron, pero el carro funciona igual, ¿no? Bueno, todos los sistemas tienen como estos puntitos donde si los tocas, puede ser muy débil el sistema, puede demostrar su debilidad, como es el caso de la infalibilidad papal. Si tocas ese punto, se viene abajo todo el sistema. O puede ser el asunto de que estos tornillitos, alguien los va a tomar y va a decir, yo voy a crear un sistema basado en estos tornillitos, que este es el punto del provisionismo. El provisionismo se puede decir que es una teología periférica, mano. No se va a encubrar como parte de los 5 grandes sistemas teológicos, es periférico, como el molinismo, ¿no? El gran estamento teológico lo tiene y lo va a tener, no sé, de aquí a un siglo más, el calvinismo. Incluso el arminianismo como tal viene y procede del calvinismo. No es un sistema que se creó en sí mismo, es un sistema que se amamanta del calvinismo. De ahí que gran parte de nuestro pensamiento eclesiológico y sacramental y litúrgico mama del calvinismo. Entonces, el provisionismo no es un sistema pensado que ofrezca eclesiología, que ofrezca sacramentología, que ofrezca escatología. Se aboca específicamente al tema de la soteriología, ¿no? O sea, ahí se va a quedar y es estar dándole como cosas al calvinismo, ¿no? Igual que el arminianismo, solamente que el arminianismo tiene 400 años peleando con el calvinismo para hacerse un lugar dentro de los grandes sistemas teológicos. No se lo ha ganado del todo, porque mientras exista el calvinismo, el arminianismo siempre juega a la sombra del arminianismo, que es el sistema por excelencia, que sí creó, ¿no? Creó esos grandes movimientos con esas grandes confesiones y con esos grandes órdenes de sociedad que el arminianismo en su vida va a emular, ¿no? Y si a eso le sumas que el arminianismo mutó en lo que hoy se conoce como una suerte de pentecostalismo maltrecho, sin confesión y sin nada, sí, el calvinismo no tiene rival en ese sentido, soy honesto, y yo no soy calvinista, ¿eh? Tiene una cosmovisión muy sólida que le apuesta a todas las áreas del pensamiento, pero que aparte se fragua para formar un orden de sociedad. O sea, que sí puedes formar un orden de sociedad basado en los principios del calvinismo, que lo dice el propio Weber, ¿no? Que gran parte del capitalismo se amamanta del calvinismo. Irónicamente, gran parte de la teología de la prosperidad se amamanta también de las ideas de Calvino y de las ideas de la elección, ¿no? Pero ese es punto de aparte. Entonces, aquí tenemos un asunto, ¿no? A ver, Ken Wilson es un doctor de Oxford. Y para hacer un doctorado en Oxford no es como que vas, te inscribes y te dan un título. No. Es una eminencia. Aparte que tienes que tener la guita, papá, la plata para llevar a cabo esa tesis. Tienes que meter una tesis de 80,000 palabras, 100,000 palabras. Y tienes que llevarla en 2 o 3 años que te la estén revisando. Entonces, no es como que se sacó de las naguas esta vaina de Agustino. Me parece que quien está diciendo ese tipo de cosas, el camino que deben de seguir para ello, no creo que sea un video de YouTube, seamos honestos. O sea, no creo que sea un video de YouTube, ya refuté a Ken Wilson, no. El proceso para refutar una tesis será una contratesis, ¿no? O refutar una tesis, que en este caso John Piper lo ha intentado, otros lo han intentado, pero seamos honestos, no hay todavía una tesis de envergadura que se enfrente al asunto de Ken Wilson. Y creo yo que el asunto de Ken Wilson sí compromete bastante, escuche bien, sí compromete bastante sobre todo al calvinismo. No tanto al arminianismo, ahorita van a ver por qué, porque incluso Wesley juguetea con el asunto de la imputación del pecado federal y muchos arminianos también, pero sí compromete al calvinismo porque, y para quien no lo sepa, Agustín es el pináculo de la fe occidental, no solamente de protestantes, sino de católicos. O sea, Agustín es el pináculo. Los padres de la iglesia, hasta bien entrada la alta edad media, a la iglesia occidental le valían 3 pepinos. Por eso los ortodoxos, que sí desarrollaron una patrística mucho más anclada a los capadocios, a los 3 grandes padres, etcétera, etcétera, ven Occidente y dicen, ustedes están enamorados de Agustín, papá. Y es verdad, sí. O sea, en la Alta Edad Media, como dice Alistair McGrath, siglo XII, siglo XIII, los grandes académicos de las principales universidades de
de Occidente, no estaban preguntándose qué decía Macario, estaban preguntándose qué decía Agustín. Por eso se desarrolla la escuela media de Agustín, de donde viene Lutero. De ahí viene Lutero, de la escuela media de Agustín. Por eso Alister McGrath, en su libro Justita Dei, reconoce y dice, efectivamente, sola fide, tal como lo entiende el protestantismo, no lo vas a encontrar tal cual dentro del pensamiento de los padres de la iglesia, pero no puede negarse que ya existía como proto pensamiento agustino. Y dado que en la Edad Media todos estaban bebiendo de Agustín, no se puede descartar que Lutero, siendo agustino, desarrolló el pensamiento de Agustín que posteriormente la Reforma encumbra. Entonces no es como que se inventaron sola fide, ya existía dentro de los debates teológicos de la Edad Media. Eso obviamente al calvinismo tiene que preocuparle, sí, porque el calvinismo va a ser uno de los sistemas centrales de la Reforma. Es más, es que el calvinismo va a terminar eclipsando al luteranismo. Gran parte de la literatura que nosotros llevamos, incluso como arminianos, es calvinista. El gran desarrollo pastoral, el gran desarrollo eclesiológico, el gran desarrollo intelectual lo va a llevar a cabo el calvinismo. Y no solamente en cuestiones soteriológicas, papá. O sea, lo va a llevar a cabo en todas las áreas. Dialoga con todas las esferas del pensamiento, incluso políticas y económicas. O sea, no es como decir, ay, ya refutaron al calvinismo. No, papá, porque incluso si golpeteas la soteriología calvinista, no vas a poder crear un sistema sin amamantarte del calvinismo. El calvinismo es la reforma, sí, es uno de los pináculos de la reforma. Hay que ser honestos con eso. Y cuando yo digo eso, mira que como arminiano yo tengo que reconocerlo. O sea, el arminianismo no existe sin el calvinismo. El arminianismo es una crítica al calvinismo, específicamente la soteriología, que es exactamente lo que está surgiendo hoy con el provisionismo. El provisionismo es un punto muy, muy específico de crítica al calvinismo y la soteriología, igual que el molinismo. Y vas a decir, ¿y qué rayos tiene que ver eso con el tema de los niños? Todo. Hay que entender varias cosas aquí. Estoy tratando de ser justo y honesto sin tomar una postura totalitaria sobre un sistema de pensamiento. A ver, dentro de lo que nosotros llamamos ortodoxia, hay como una serie de ideas teológicas que le dan la al grupo, ¿no? Por ejemplo, en el segundo siglo ya teníamos el credo de los apóstoles, los famosos credos. Tercer siglo, aunque rivalizaban las escuelas de Alejandría y Antioquía, el credo niceno-constantinopolitano viene a cerrar una gran brecha contra lo que Piñero llama los cristianismos derrotados, ¿no? Los ebionitas, etcétera, etcétera, ¿no? Que también se hacían llamar cristianos, pero terminaron desfasados respecto a la vinculación que se hace con esta suerte de ortodoxia. Entonces, llamarse cristiano dentro de las instituciones, porque militamos nuestra fe dentro de instituciones religiosas, tiene que tener un punto donde la ortodoxia es importante. Y aquí tenemos que decir algo. El protestantismo en su conjunto, confesionalmente, y los mayores teólogos que ha tenido la Reforma, aceptaron plenamente la culpa imputada y federal de Agustín. Entonces, de repente venir y decir, esto está mal. Sí, papá, puede que esté mal, pero es que, a ver, no vas a tumbar todo sin construir algo aparte. Entonces, la mayoría de teólogos y la mayoría de personas dicen, nada más está picando la piedra y golpeando. Porque, a ver, seamos honestos aquí. Ken Wilson se puede ganar toda la desaprobación del mundo, ¿no? Ken Wilson mañana se muere y se acabó. O sea, él no tiene nada que perder. ¿Ven? Mientras que la ortodoxia como un sistema funciona. Así funciona. Esto no estoy diciendo que debamos rechazar la verdad si la encontramos. No. Lo único que estoy diciendo es que comprendan, que estos provisionistas comprendan que aunque llegasen, que no se los estoy concediendo, llegasen a tener la razón, es muy difícil que se las vayan a dar. Porque ya hay un sistema que funciona, que es exactamente lo que pasó en el sínodo de Dordrecht. Cuando los arminianos se oponen al calvinismo, o sea, no solamente es, no tienes la razón, sino te vamos a patear. Los expulsan de las tierras calvinistas, los meten presos, les cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque se han convertido en el clavo suelto antisocial de un sistema que funciona. Pero aquí viene la parte que quiero recalcar. No es que el previsionismo para los protestantes clásicos esté errado, es que todos tenemos clavos sueltos en nuestros sistemas. Hay un dilema inevitable que todos los sistemas teológicos deben hacer malabarismos con el asunto de los bebés, gente. Todos, Nada más que unos se venden más recatados. Todos los sistemas teológicos hacen malabarismos. ¿Y por qué pongo a los bebés? Porque en el tema de los bebés es donde se da el debate final. Ya lo vas a ver por qué. Mira, por ejemplo, nadie quiere decir que los bebés se van al infierno por heredar la culpa a Adán. Nadie. Porque hay un elemento emocional ahí, pastoral, que es brutal. Es como el dilema del mal.
Por ejemplo, cuando se trata el dilema del mal, ¿no? Que lo abordan los ateos, Alvin Plantinga, que intenta solucionar el problema del mal, dice, hagamos una distinción entre lo que sería un argumento emocional y un argumento intelectual. Los ateos parten de un argumento emocional. Nada más, yo no estaría totalmente de acuerdo con Alvin Plantinga, aunque yo no soy quien para decirlo, pero es que nosotros somos una unidad neuma psicosocial. O sea, es que yo no me puedo quitar las emociones y hacer teología sin las emociones. O sea, entiendo entonces que aquí hay un argumento emocional de peso de parte de aquellos que dicen, no, los bebés no se pueden ir al infierno, papá. Pero ya estás dándote cuenta dónde está el problema, ¿no? El problema de fondo es que tanto católicos como ortodoxos, como wesleyanos, como luteranos, como calvinistas, tienen que dar una respuesta satisfactoria al asunto de los bebés, porque yo tengo hijos. Y yo no quiero que me digan que mis hijos se van a ir al infierno, y tampoco tú. Entonces nadie quiere comprometerse al asunto de ser coherente con el sistema. Pero tampoco quieren abandonar la doctrina del pecado original. Entonces hay un compromiso, una metanarrativa que se genera en donde se acepta convencionalmente ciertas cosas, aunque están por fuera de la coherencia del sistema, y te dicen así, mira, fíjate. El calvinismo, que es consistente, o sea, el sistema calvinista consistente te dice, no, algunos bebés están reprobados desde la eternidad. Bueno, aquí Winston vino y lo dijo. Winston vino y dijo que sí, que hay ciertos bebés que no fueron elegidos y por lo tanto no predestinados y por lo tanto tienen que arder. Porque dentro del sistema calvinista, que seamos honestos, está siendo coherente. Si Dios elige incondicionalmente en Cristo, también puede no elegir. ¿Estás entendiendo básicamente dónde está el problema? Entonces, un calvinista consistente te diría, sí, yo quiero creer que dado que para que mi sistema sea coherente, los bebés forman parte de la masa caída. Ahorita te vas a ver cómo solucionan ellos esto, ¿eh? Estoy hablando del calvinismo consistente. Y sí, no estoy inventando, Winston es uno de los que cree esto, y hay otros que creen esto, que son calvinistas duros, ¿no? Tipo, Gordon Clark, por ejemplo. Son calvinistas duros que, siendo consistentes, a decir, este tornillito que no te gusta y que quedó, también mételo al motor, papá. Báncatela. Así que sí, así como Dios eligió a unos desde antes de la fundación del mundo y decidió dejar a otros, ¿no? Que son esas partes del sistema infrasalariano y suprasalariano, que ellos tienen debate en eso, esos otros también son bebés. O sea, no hay una excepción aquí a la regla, porque tú encuentras en el Antiguo Testamento que Dios desechó bebés. Pero mira, mientras lo estoy diciendo, nota por favor qué dura es la postura, ¿no? Qué fuerte es la postura. Pastoralmente es brutal, emocionalmente es destructiva. Pero están a decir, no, sí, Dios decidió destruir a los hijos de los amalecitas. Y muchos bebés murieron en el diluvio. Y ahí empieza la tensión de cómo se intenta resolver desde los sistemas teológicos este tema. Pero pasamos, por ejemplo, al calvinismo más moderado, tipo The Gospel Coalition, Ligoner, un calvinismo un poco más moderado. Ellos crean una metanarrativa sobre el sistema. Ellos te dicen que todos los que mueren en la infancia son elegidos. ¿Basado en qué? Vete a saber. Te sacan pasajes como, Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y de repente ese pasaje significa todos los niños se salvan. Y entonces crean la metanarrativa sobre el propio sistema, porque el sistema basado en la incondicionalidad de la elección y la predestinación, aquí no aplica con los bebés y hay una excepción a la regla dentro del sistema donde la misericordia de Dios prima por encima del sistema. Pero es que si llevamos a la conclusión lógica, el arminiano tiene la razón entonces. Y obviamente todo sistema va a utilizar ciertos pasajes bíblicos para anclarse. No es que el provisionista no tenga pasajes bíblicos. El provisionista también tiene pasajes bíblicos. El luterano también tiene pasajes bíblicos. Todos utilizan pasajes bíblicos para crear un armazón, una estructura que le funcione a las personas. Obviamente, a ver, seamos honestos, obviamente, un padre de familia se va a sentir mucho más cómodo, pastoralmente mucho más tranquilo, emocionalmente mucho mejor con un calvinismo moderado que con un calvinismo coherente. Porque el calvinismo moderado crea la metanarrativa que le da la posibilidad de entender que si su hijo iba a morir, no va a pasar nada. Él no podía lidiar con la tensión de que si mi hijo se muere se va a ir al infierno porque Dios no lo eligió, ¿verdad? Que no se podría hacer eso. Entonces hay un calvinismo moderado que se genera desde una metanarrativa al sistema, ajena al sistema, en donde seleccionan ciertos pasajes y aunque ellos creen en una salvación incondicional basada en la elección y en una predestinación desde antes de la fundación del mundo, en el caso de los bebés no aplica. Y estoy siendo muy honesto con ustedes, ¿eh? Ahí no aplica. Hay una excepción a la regla que ellos mismos establecieron.
Entonces, para mí, un calvinista mucho más coherente sería así. Hay bebés que arden. Hay bebés que se van a chutar las pailas del fuego del infierno. Y te pueden decir que se salvan por gracia, que se salvan por misericordia. No, es que el problema no es acumular frases, el problema no es acumular textos bíblicos. El problema es que esto se da como metanarrativa del propio sistema que ellos crearon. O sea, ellos crean un sistema donde la salvación de los hombres, ¿no? Hombres en general, en términos genéricos, se da basado en una salvación incondicional elegida por Dios en su soberanía, predestinación en su soberanía, en donde de principio a fin, incluso la fe, es dada por Dios. Entonces, de repente, en ese mismo sistema que ellos crearon, teológicamente hablando, el bebé pasa a ser una metanarrativa. O sea, para el bebé no existe tal cosa como no ser elegido. Todos son elegidos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el problema de los bebés explota en la cara no solo al calvinista, al arminiano, al wesleyano, al luterano, al católico, a todos les explota en la cara el asunto de los bebés. Nada más que yo lo que no acepto es que se hagan los cancheros de decir, no, para mí sí se salvan. Sí, pues está bien. Yo creo que Dios es amor, yo creo que Dios es congruente en su ontología amorosa respecto a su relación con los individuos y que hay misterios en los cuales no me gusta indagar porque efectivamente emocionalmente no tengo las capacidades ni cognitivas ni emocionales para tratar de entender lo infinito. Pero solamente seamos congruentes. Este sistema no es congruente. No es congruente. Porque se sacan del sombrero literalmente otro sistema dentro del mismo sistema. Pasemos al catolicismo. El catolicismo es otra bosta igual. El catolicismo dice, ¿qué hacemos con los bebés? Ya sé. Lo que vamos a hacer con los bebés es que para que no se vayan a las pailas del infierno, bauticémoslos antes. Y se crea justamente el nexo con el bautismo, el nexo sacramental con el bautismo regeneracional. Entonces el bebé, ya siendo bautizado, ha sido regenerado, que es la herencia luterana. Pero entonces no solucionan de todo el problema porque dicen, bueno, ¿y si se muere antes de bautizarse? Y hasta bien entrado el siglo XXI, se chutaron el asunto del limbo, que era un lugar de felicidad natural, pero sin el acceso a la visión beatífica, sin acceso total al cielo. O sea, flotaban como entes etéreos, flotaban por ahí en un lugar que no sabemos dónde, no iban a las pailas del infierno, pero como eran bebecitos, no se podían ir al infierno porque es muy duro, ¿ven? Entonces noten cómo todos intentan solucionar el problema y el catolicismo se saca del cuero de la rana el accional. Y entonces, obviamente, se crea un problema grandísimo porque ellos hacen creerle a la gente que el niño es bautizado y regenerado. Y luego crecen y viven como el diablo y se inventa la regeneración. Y creas todo un sistema sacramental que terminas tapando el hoyo que tú mismo creaste. Un parche sobre otro parche sobre otro parche. Ahora yo quiero decirles algo. Se ha rechazado ya la idea del limbo. Teológicamente está descartada, ¿no? Porque según Benedicto XVI hay mucha más luz teológica para entender que los niños se salvan también. ¿Estás viendo el problemón? Ahora, dentro de todo esto, creo que esta postura, aquí es donde yo digo al provisionista, ¿no? No es fácil competirle al calvinismo. O sea, tiene muchos huecos el calvinismo, pero son huecos que están cerrados, como la infalibilidad que no es falseable. Cuando yo debatí con el Paisa, por ejemplo, el asunto de la apostasía y la contingencia, hay un círculo que no es falseable. Entonces, no es como que vas a venir a debatirle al calvinismo sin entender justamente que esos huecos para él, esos huecos forman parte del sistema. Esta sería la forma más coherente de calvinismo. Yo creo un sistema donde Dios escoge dentro de la masa quién no va a ser elegido, y Él, por su pura misericordia y gracia, escoge a unos para salvación. Y dentro de esos escogidos van bebés. No, pero se crea una metanarrativa y tienes el The Gospel Collision, ¿no? Un calvinismo más moderado, que no es tan brutal pastoralmente y que emocionalmente es mucho más fácil de deglutir. Porque aquí se juega mucho con la atención, gente. O sea, se juega mucho con la atención de cómo Dios interactúa con sus criaturas en estas cuestiones que son misteriosas, ¿no? Entonces el catolicismo romano tiene el mismo problema, pero ellos se inventaron el asunto de los bebecitos bautizados. Ahora, se sacaron otra del sombrero los perritos. Ellos dicen, bueno, ¿y si el bebé murió en el vientre? Para esos casos existe el bautismo de deseo. Dado que para la Iglesia Católica el sacramento del bautismo es iniciativo para la salvación, es decir, por medio del sacramento del bautismo, que es el medio eficaz, ex opere operato, por el cual la persona es añadida a la Iglesia. ¿Qué pasa si se muere en la pancita? Bautismo de deseo. Por eso cuando Dante Mamitas dice que el ladrón hizo 3 obras, es un idiota, porque literalmente la Iglesia lo único que tenía que decir, ese ladrón tuvo un deseo de bautizarse. Tal cual. Por eso se salvó por el bautismo de deseo.
Después tenemos al luteranismo, que hereda plenamente el asunto de la regeneración bautismal del catolicismo romano. Pues Lutero deja bastantes cosas del catolicismo romano, aunque aquí hay otras incongruencias, ¿no? Porque aunque Lutero se opone al exoperio operato del bautismo, sigue manteniendo el asunto de la regeneración. Y cuando tú le preguntas a un luterano qué es sola fide, cómo se da la regeneración bautismal en niños, te dice ya sea por la fe de los papás, o te va a decir que los niños también creen. Cosas así bien extrañas, porque intentan ser congruentes con el sistema, aunque no se pueda. Sí, porque a ver, seamos honestos. Seamos honestos, luterancitos, seamos honestos. Es verdad, el catolicismo vende la regeneración desde un medio exoperio operato, que es el sacramento del bautismo, porque dentro de la religión católica la salvación se da mediada por los sacramentos. Pero tú eres sola fide, luteranito. El medio instrumental para acceder a la gracia es la fe. ¿Ves? Aquí hay un problema. Tú heredas justamente la regeneración bautismal, pero no te la bancas hasta los tubos. ¿Qué pasa con ese bebito si tú dices que la sola fide es la causa instrumental para acceder a la gracia? Pues no hay congruencia tampoco. ¿Qué es lo que decía ahora William Craig, que estaba debatiendo con Trent Horn? Este problema se les explota sobre todo a los católicos y a los luteranos. Pero aquí tenemos otra vez otro intento, ¿se dan cuenta? Otro intento de salvaguardar al bebé. Entonces, para el luterano, Dios puede otorgar fe a un infante inconsciente a través del sacramento. ¿De dónde lo sacaron? Veto a saber. O sea, no se especula, ellos no especulan. Son poco especulativos los luteranos, es verdad. Confían en la promesa, ¿no?, del sacramento, porque recuerden ustedes que la predestinación para el luterano se da en el momento del bautismo. Entonces, ellos no tienen que lidiar con el asunto de la predestinación como el calvinista, porque para el luterano, la predestinación se da en el momento del bautismo, que es señal de que fue predestinado. De hecho, aquí el paidobautismo pactual, ¿no?, que no es regeneracional, también tiene ciertos huecos, porque el paidobautismo, o sea, paidobautismo es un mal término, ¿no? Bautismo de niños. No existe tal cosa como bautismo de niños. El bautismo es para todos. Pero el paidobautismo pactual sin regeneración surge como la necesidad de irse distanciando del luteranismo y el catolicismo, pero sin dejar el paidobautismo, porque formaba parte del orden de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos tres sistemas, fíjense. Tenemos el calvinismo, que es consistente, como el de Winston, que dice que algunos bebés arden en las pailas. Tenemos el moderado, que va a decir, pues no, yo sí creo que están en el cielo. No es consistente, es una metanarrativa por encima de la propia coherencia del sistema. Tenemos el catolicismo romano, que se sacó una postura de los calzones diciendo, no, los niños que son bautizados se van a flipar en el más allá. Y si no son bautizados se van a un limbo. Y si no hay un limbo, pues me invento otra vaina, ¿no? Tenemos al luteranismo, que hereda gran parte del sistema católico romano. Ellos no especulan, para ellos en el momento del bautismo se acabó la vaina, ¿no? Algunas cosas. El arminianismo clásico no es homogéneo. O sea, no existe tal cosa como los arminianos creen esto. Eso es falso. No es verdad. Para empezar, arminianismo clásico y wesleyanismo, que son arminianismo los dos, difieren, ¿no? Wesley en algún momento titubea con el asunto incluso de la justicia imputada. No la niega, pero la titubea porque hace un ancla con el asunto de las obras un tanto extraña ahí, que muchos wesleyanos no lo siguieron en eso. Entonces, para el arminianismo clásico, ahorita te voy a poner el escrito de Roger Olson y Michael Horton, se hereda la naturaleza caída de Adán, pero no la culpa legal inmediata. O sea, muy cerca del provisionismo. ¿Y por qué muy cerca? Porque los arminianos sí creen en la depravación total. Nada más que el arminiano, para sortear el asunto de la depravación total que hereda del protestantismo clásico, también se inventa otra vaina. Es que, a ver, los sistemas, hermanos, cuando se repiensan, tienen huecos. El arminianismo entonces se inventa el cuento de la gracia preveniente, que para el calvinista sería como la regeneración previa a la fe. Una habilitación en el creyente para que el creyente pueda hacer cosas, porque el creyente, dado que está muerto, depravado, totalmente, no puede hacer nada. El provisionismo no va en esta línea. El provisionismo básicamente vende una tabula rasa en los niños, ¿no?, que no nacen con una culpa federal imputada, sino que nacen con la proclividad que todo ser humano por el sistema que heredamos. Entonces, en el momento que pecan, se vuelven pecadores. Que crearía una suerte de inmaculada. A ver, ya no sería la Inmaculada Concepción de María, sino la Inmaculada Concepción del mundo, ¿no? O sea, todos nacen inmaculados, de alguna forma. Hay preguntas en ese sistema también que son interesantes, porque si ese niño muere, ese niño muere antes de alcanzar esa edad de conciencia en la que peca conscientemente y se le atribuye ya pecado, ese niño entonces no necesita un salvador, porque la muerte de Cristo es vicaria por el pecado de las personas, ¿no?
Estaríamos creando ahora una metanarrativa en el niño. O sea, un personaje que está por encima de la propia trama de lo que es la soteriología y la salvación. Tiene problemas. Pero entiendo que intenta ser congruente también respecto a esa potencia pastoral y emocional que les genera el asunto de los bebés. Entonces, fíjense cómo todos los sistemas tienen alguna parte donde crean una parte para sortear el hueco, ¿no? El calvinista dice, están depravados totalmente, heredaron la culpa, la proclividad, la culpa federal se les imputa a Adán, están muertos, no pueden hacer nada, ¿qué hacemos? Aunque Spurgeon estaría en desacuerdo con esto, el asunto es, ellos son regenerados previamente, ¿no? O sea, son habilitados de alguna forma, son regenerados antes de tener fe. El arminiano hereda totalmente la teología clásica del protestantismo. Creemos en la depravación total. Entonces, ¿cómo le va a hacer un muerto para creer? Hay una gracia previniente universal que se le concede a todo el ser humano, incluso a los niños, para que ellos puedan justamente, a través de su libre albedrío, aceptar a Dios, aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio. Esto tampoco existe en el provisionismo, porque el provisionismo, el Evangelio es el que genera la fe en el creyente, ¿no? O sea, el Evangelio es el que genera, e intuitivamente tú lees eso en los Evangelios y dices, sí, parece que será así. Estaba escuchando el Evangelio y se le abrían los oídos, pero no es un sistema. Deben entender eso. O sea, no puedes tomar pasajes aislados y empujarlos. Crea el sistema, a ver si funciona. Porque la soteriología tiene que interactuar con la eclesiología. La eclesiología tiene que interactuar con la martiología. La martiología tiene que interactuar con la neumatología. Y es un sistema lo cual nosotros llamamos cosmovisión. La cosmovisión es un sistema de pensamiento que puede dialogar perfectamente con todas las necesidades que se nos van presentando en las esferas del pensamiento. Si yo tengo una crítica al calvinismo, pero no creo un sistema que pueda dialogar, que ni siquiera el arminianismo lo logra, porque el arminianismo se queda todavía desfasado, entonces, ¿qué tengo? Tengo una crítica, nada más. Y no hay más de ahí. Entonces, vuelvo y repito, sí, pueden tener una crítica que destaque ciertos problemas en el calvinismo, como yo estoy diciendo, no, a mí me parece que está sacado de los calzones, eso de que creas un sistema basado en la elección y la predestinación, pero luego te brincas las trancas con los bebés. Sí, pero estoy señalando un problema en el sistema, no quiere decir que estoy derrumbando el calvinismo, ¿está entendiendo en eso? O sea, no puedo tener la jactancia de decir, ya se acabó en este punto. No, es un buen golpe quizá es un buen golpe, pero de ser un buen golpe que acabes con el sistema, no, papá, porque, a ver, los arminianos que tenemos una soteriología distinta al calvinismo, mamamos la teta del calvinismo. Nuestros sistemas están creados justamente basados en las ideas calvinistas en gran parte. Entonces, nada más grábense esto. Los 4 grandes sistemas de pensamiento que existen, catolicismo romano, calvinismo, luteranismo y arminianismo, dejando fuera, por supuesto, a los ortodoxos que son harina de otro costal, tienen aparte estos hijitos periféricos que sean el molinismo, sociniacismo, provisionismo, que son esos sistemas que encuentran los hoyitos y se encargan de golpetear, ¿no? Mira, encontré esto en tu sistema. Sí, es verdad. Son buenos, es bueno eso, ¿eh? Es bueno para gimnasia mental, es bueno intelectualmente tenerlos, porque es justamente lo que hacían en la Edad Media, en el tiempo de Lutero, la Alta Edad Media. Las puertas donde Lutero pegó sus 95 tesis eran un tablón de ideas. Ahí se debatían las ideas de forma heterodoxa sin que se comprometiera su reputación. Entonces, a mí me parece que decir, este es pelagiano, este es sociniaciano, no genera un concreto diálogo, porque ciertamente, seamos honestos, que gran parte del asunto del pelagianismo se lee a través de los ojos de Agustín. Entonces, lo que se pretende es hasta dónde podemos juguetear, ¿no? Otra cosa que yo quisiera dejar claro es que si a usted le gusta el provisionismo, debe saber que el provisionismo en este momento es como una teología emergente. Es una teología emergente. O sea, como toda teología necesita ser golpeada. Que sería como lo que decía Popper, ¿no? O sea, todo sistema tiene que ser falseable. Tienes que golpearlo. Si resiste los golpes y se mantiene, es bueno. Pero si no me ataque, no, tienes que resistir, papá. O sea, al calvinismo le pegan durísimo, al arminianismo también, al catolicismo también. Tienes que bancarte. Si vas a ir por esa línea, báncate los trancos, no báncate los tubos, para ver si el sistema se sostiene. Si no, pues lo que va a quedar es un sistema periférico que no admite falseación, justamente como el catolicismo romano. Entonces, en el provisionismo hay una negación radical, ¿no? Aunque yo no considero que sea pelagiano, creo que se acerca un poco a las ideas que se combatieron y que se culminaron en el sínodo de Orange. No existe el pecado original como culpa heredada imputada de Adán, ¿no?
Porque es la tesis de Ken Wilson. Ken Wilson afirma que hay como dos Agustín, así tipo Wittgenstein, que hay dos Wittgenstein. Un Wittgenstein que es utilizado en la escuela de científica que quiere hacer el cientifismo, y el segundo Wittgenstein, que es más místico. Acá es algo igual, ¿no? Hay un Agustín que va en la línea con los padres de la iglesia, pero cuando se mete a tirar piñas con Pelagio, crea un nuevo sistema en donde se basa de maniqueísmo, gnosticismo, para poder refutar a Pelagio. Entonces, que echa mano de sus corrientes maniqueas antiguas, la tesis de Ken, y lo de ahí en adelante hay un nuevo Agustín. O sea, hay dos Agustines. Hay dos Agustines, un Agustín más anclado al pensamiento de los padres, con el que incluso el calvinismo no va a congeniar, y hay un segundo Agustín, es un Agustín que para pelear con Pelagio y ganarle se mama toda la teta del maniqueísmo y el gnosticismo. Y según Ken Wilson, lo que hereda justamente Occidente es esa idea agustina de la culpa federal que según no está en las escrituras, ¿no? Entonces, para ellos, el niño nace como así tipo rociado, como una tabula rasa, ¿no? O sea, el niño nace en ceros, neutro, no hereda ninguna culpa. Y como no hereda ninguna culpa, un niño muere y va al cielo. Facto, no se acabó. O sea, es congruente el sistema ahí. Sacrifican a Agustín, a Calvino, a Lutero, a la Reforma entera y al protestantismo y a la teología occidental de casi 19 siglos, la sacrifican por ser congruentes con el asunto de los niños van al cielo cuando mueren, punto. Ahí es congruente, es congruente. Ahí está, es congruente. Esta es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿es necesario resolver esto? Yo pienso que, como decía Kant, ¿no? Hay como la vida del teólogo y la vida del pastor. O sea, el pastor de a pie, créeme que esta vaina muy poco le importa. O sea, el teólogo, o sea, el que está interesado en las letras, en indagar, en ser quisquilloso, por supuesto que causa una suerte de fascinación descubrir algo que te estaba oculto, ¿verdad? Y decir, uff, aquí hay algo, ¿no? Es bueno, sí, sin duda. Lo que yo apunto es que o sea, el provisionismo como tal no va a crear un sistema de pensamiento, ni mucho menos. Simplemente está tratando de ser congruente en algo que él considera que está errado. Ahora, si ustedes se quieren tirar por ahí, lo van a tener muy difícil. Dejen que pase el tiempo. Dejen que pase el tiempo para ver cómo se defiende de los grandes ataques de los grandes sistemas de pensamiento. Dejen que se generen debates, que se generen diálogos, paneles, que lo pongan sobre hierro y hierro lo abusen. Porque el arminianismo no se ganó un lugar dentro de los sistemas teológicos llorando. Se ganó un lugar debatiendo a pulso, a tal cual. Entonces, que se la banquen ese asunto, ¿no? El provisionismo tiene un punto fuerte, sí. Se gana la simpatía porque parece más justo a los ojos modernos y en su relación de cómo concibe a Dios. Es verdad, sí. Para lograr eso, abandona, sacrifica a Agustín, sacrifica a Lutero, a Calvino, redefine la antropología, redefine la martiología. Y aquí es donde yo digo, es que el asunto no nada más es rechazar la martiología protestante. A ver si hay algún provisionista aquí, quiero que me entiendan. El asunto no es solamente rechazar la martiología protestante, rechazar la antropología bíblica protestante, no. El asunto es créame un nuevo sistema que dialogue con todas las áreas de la teología sistemática. Pero rechazar es muy fácil. Pero es que resulta que en el sistema, aunque tenga errores, antropología, neumatología, amartiología, soteriología, eclesiología, sacramentología dialogan. Y es lo que hace que el sistema sea robusto y pueda el creyente vivirlo y tener plena seguridad en lo que está viviendo en las instituciones religiosas. Entonces tú me dices, no, rechacemos la martiología. Ok, ¿y qué propones? Es lo que quiero, falta todavía como ese impulso de miren, yo soy un teólogo que propongo esto, y sí, ¿cómo lo bajamos eclesiológicamente? ¿Cómo lo hacemos compaginar sacramentológicamente? ¿Cómo hacemos que antropológicamente tenga sentido cuando estamos atravesados por 13 siglos de sistemas que están basados en el pensamiento de Agustín? ¿Cómo le hacemos? Alguien hágalo, pues. Alguien hágalo ahí, porque si no lo que veo es una crítica destructiva a un sistema que nadie niega que tenga hoyos. Yo creo que tiene hoyos el arminianismo, el weldianismo, el calvinismo, el propio provisionismo tiene hoyos. Yo lo que quiero es, ¿qué proponen? Y ahí es donde quizás se quedan flojitos, ¿no? Entonces, resumen de las tensiones. Note que el calvinismo protege la soberanía de Dios arriesgando la crueldad pastoral. O sea, prefiere apostarle a la soberanía de Dios en la elección y la predestinación en detrimento de la emoción del creyente y la pastoral, ¿no? Pues el pastor tiene que ser congruente y decir, ¿sabe qué? Puede ser que su hijo no haya sido electo, púdrase. El arminianismo protege la justicia
de Dios, introduce la edad de la razón para decir, tranquilos, mira, nosotros creemos que los bebés se salvan, ¿no? Por un acto de misericordia de Dios, debido a que fueron inocentes. Muy cerca del provisionismo, nada más que con la culpa, la depravación total. El provisionismo protege la inocencia, pero sacrifica la martología, ¿no? Sacrifica gran parte también sacrifica gran parte de la antropología bíblica. Y el sacramentalista católico y luterano protege el medio, que es el bautismo, y arriesga justamente la exclusividad. O sea, hay tensiones ahí. Si ustedes me preguntan con cuál me siento yo más cómodo, perfectamente me siento cómodo con el arminianismo, aunque creo que también tiene errores. Pero sería así a grandes rasgos mi conclusión. Ahora, para cerrar esta parte, ¿no?, del live, no estoy diciendo que los provisionistas no tengan buenas preguntas, las tienen. No es a lo que quiero apuntar, ¿eh? No voy por ahí. Tienen buenas preguntas. Los calvinistas tienen buenas preguntas, los arminianos tienen buenas preguntas. Hay buenas preguntas. Supongamos que vamos a concederles a los provisionistas que el día de mañana todos rechazamos la culpa del pecado original imputado de Adán. Ajá, ¿y luego? ¿Qué hacemos? Es que no solamente rechazamos eso, tenemos que rechazar la antropología, tenemos que rechazar la sacramentología, tenemos que rechazar la eclesiología, o tenemos que redefinirla. Entonces, si hay un provisionista que se la va a bancar hasta los tubos, que haga el trabajo.